Cuando tú quieras empezamos, ¿vale? Ya, yo estoy listo. ¿Sí? ¿De dónde eres? Soy mexicano, Sí. me llamo Rodrigo García Sáiz y soy director de la película Lluvia. Muy bien. Vale, pues la primera pregunta, ¿cómo surgió la idea de hacer esta película? Esta película nace de un guión de una escritora, artista y guionista que se llama Paula Markovich. Ella es argentina, vive en México hace muchos años, con la cual tengo una relación bastante cercana y era un guión que ella tenía escrito desde hace muchos años y que con todo el amor del corazón me lo cedió y yo la hice mía, básicamente. Ese fue un reto muy personal porque yo me dediqué mucho tiempo a la publicidad y me fui alejando un poco del sueño de hacer una película, pero siempre tuve como ese gusanito de retomarlo y esta historia me encontró a mí y yo la encontré a ella y la hice mía y la volví parte de mi vida y ha sido una experiencia y un viaje maravilloso. Vale, y la elección de los actores y de las actrices, ¿estaba premeditada? O sea, ¿ya tenía alguien en mente? Sí, yo tenía como una obsesión bastante grande entre mezclar actores con mucha experiencia y actores naturales. Actores naturales significa actores que nunca hayan tenido como una experiencia frente a la cámara y esa mezcla sentía que iba a potencializar muchas de los momentos de la película. Es una película que explora la condición humana y sí, tenía en mente la mayoría de los actores que afortunadamente pude contar. Es una película coral, con lo cual también combinar agendas y demás cuestiones fue complejo, pero finalmente creo que el casting que tengo es un casting soñado. Me siento muy afortunado, estuve rodeado de muchísimo amor. Fue una película compleja para ellos porque fue mucho de noche, con lluvia, con una demanda física importante, pero finalmente creo que una de las cosas más importantes fue como lograr, digamos, esta tonalidad de la película que se mantuviera, que no brincaran, digamos, cosas que me hicieran ruido, y de las cosas que más orgulloso me siento es justamente de la actuación de todos los colegas y colaboradores que tuve, afortunadamente. Vale, y el rodaje, ¿qué fue para ti lo más difícil de rodar esta película? A ver, hacer cine siempre es una batalla. Hacer cine es luchar contra un demonio, empezando por el que uno tiene adentro como director. Es enfrentarte a ti mismo en muchos sentidos, en aventarte un clavado sin paracaídas a un abismo, porque nunca sabes realmente el resultado que vas a obtener. Me parece que una de las cosas mágicas que tiene el cine es que lo que piensas no necesariamente es lo que está en el set, y hay que siempre siempre estar abiertos, digamos, a ese tipo de cosas. Aprendí muchísimo sobre todo en la parte de dominar eso, de dominar un poco la resistencia a las ideas, a la apertura, y me di cuenta que la vida es emergente y el cine también es emergente. Entonces siempre hay que estar como abierto a cosas que sucedan en el set, que suceden mágicas. Es una película que se llama Lluvia. México es el tercer país que más llueve en el mundo, y eran cosas maravillosas. Ponía la cámara y decía, estaría increíble que ahorita hubiera viento y empezara a llover, y sucedía. Entonces fueron como muchas emociones, digamos, que fueron sucediendo a lo largo de la película. Y bueno, nada, es un proceso de aprendizaje que creo que ni los grandes maestros terminan de conseguir, porque es maravilloso. Realmente el resultado final pasa por tantos procesos que es muy complejo, digamos, vaticinar qué va a pasar al final del camino, pero creí mucho en el proceso. Es una película muy honesta desde el punto de vista mío, es decir, traté de poner mi corazón, mi manera de ver la vida, ser empático, digamos, con los personajes, verlos a la altura de los ojos, no desde arriba y no desde abajo. Así que nada, me siento fascinado y espero esta sea la primera de muchísimas otras experiencias que me puedo vivir. ¿Cuál fue para ti el personaje más duro de afrontar o de desarrollar? Creo que todos tienen como algo complejo. Son historias que hablan de la condición humana, y al ser una película coral, había como dentro de las 6 historias hay picos emocionales que fueron muy complejos, porque tocábamos fibras que
que eran importantes, digamos, dentro de la historia de estos personajes. Y una de las cosas que más me sedujo de esta historia es que habla de personajes comunes, mundanos, de una profesora que tiene una relación con un alumno, de un taxista que enfrenta una situación inesperada, de una enfermera que tiene el turno de la noche. En fin, eran personajes con una prostituta, por ejemplo. No tocaba mucho la parte oscura de lo que es, digamos, la sociedad, pero al mismo tiempo no es que no la tocara, sino que no la juzgaba. Y eso fue como muy mágico porque cada historia tiene estos picos emocionales y era muy difícil llegar a ellos, ¿no? Entonces fue un trabajo de mesa importante, también como te comentaba, el hecho de tener esta combinación de actores naturales con actores con experiencia era una mezcla pues difícil porque los actores con experiencia quieren ponerse al nivel del personaje que tienen enfrente, que yo los escogía por lo que eran, ¿me explico? O sea, yo no quería que actuaran, pero explicarle eso a una persona que está frente a una cámara, que no actúe, que no finja algo, era como muy interesante las situaciones y que se daban y generan como esta química y este resultado que me parece que se ve en la pantalla, como una sensación de libertad, de realismo muy importante. Y considero, espero que los actores piensen lo mismo, pero fui bastante receptivo a sus ideas, a su manera de entender los personajes. Vale. ¿Y qué crees que aporta la película en este festival? Qué pregunta. Primero me siento muy afortunado de estar en este festival. Este festival yo lo vengo siguiendo desde hace muchos años y me atrevería a decir que hoy es, junto con San Sebastián, los dos festivales más grandes que hay en España. Me parece increíble que hay un festival de habla hispana que se enfoque en eso y veo nombres que están en el cartel y digo, wow, son gente que yo vengo siguiendo desde que era estudiante de cine. Es un festival también que tiene una gran virtud, que es que hay cine para todos, de todos los gustos. Pocos festivales, por ejemplo, tienen comedias. Este festival tiene comedias, tiene thrillers, tiene películas más profundas. Me parece que Lluvia es una película que espero que vean una mexicanidad distinta, que no se sienta solamente que podemos hacer películas de narcotráfico, de violencia, sino que también hay gente que también ve luz en la oscuridad. Muy bien. Vale, y ya la última pregunta, ¿qué influencia hay en esta película sobre el cine que a ti te gusta? Bueno, yo estoy obsesionado con eso, con un poco como contar historias del corazón, de la condición humana, de situaciones, digamos, muy terrenales, y me parece que, a ver, referencias hay muchas, ¿no? Hay un director que admiro mucho que se llama Robert Altman, que tiene películas corales que son maravillosas, y creo que hablar de referencias era complejo porque justamente es una manera de contar historias muy distinta, es decir, dejar mucho al espectador para que él haga también su desenlace de las historias. Son historias que algunas empiezan ya con un conflicto, pero el desenlace tampoco es que les cambie la vida, el desenlace es muy abierto. Y a mí me gustaba que el espectador cuando vea la película termine un poco de armar ese rompecabezas en lo que él sintió con estos personajes. Entonces, eso creo que es algo, entre comillas, bastante innovador, y también era un reto importante porque siempre en una película coral estás con el fantasma de me engancho más con una historia que con otra, o con un personaje que con otro, conecté más con esta mujer que está viviendo esto en esta situación y otra persona puede conectar con el otro. Pero bueno, eso estás expuesto cuando decides contar múltiples historias en un formato.